se cuenta. 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo. O bien, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Nosotros Conversamos. Tenemos la oportunidad de estar con ustedes en uno de sus programas más, con temas como todos los demás interesantes. Tenemos aquí a nuestros compañeros y me da alegría presentárselos a cada uno de ellos en esta noche. Empiezo con el hermano Germán. Hermano Germán, le damos la bienvenida al programa, a la paz del Señor. Amén, hermano, la paz del Señor. Buenas noches a todos los radioescuchas. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos permite nuevamente de compartir este espacio y este tiempo con ustedes para seguir aportando estos temas, ¿verdad?, de nuestros hermanos católicos. Y pues nuevamente hacer la invitación a que nos escuchen con una mente amplia, con un verdad criterio amplio. No es atacar, no es hacer sentir mal al amigo católico, sino profundizar en estos temas, verdad, que pues creo que también para ellos son de interés, y reconociendo que no es un atacar, sino es hablar lo que es historia, lo que es una realidad, lo que son las enseñanzas, verdad, que pues tal vez a ellos no las conozcan de profundo, pero que juntos podemos aprender, verdad, en este espacio. Sí. Buenas noches a todos. Le damos también la bienvenida a nuestro hermano Teo, a la paz del Señor, y bienvenido. Amén, hermano. Nos da gusto que pues estar en este momento, este ratito que nos permiten y tener la bendición de poder pues poder platicar, ¿verdad?, acerca de las cosas en cuestión de pues de la iglesia, de la religión, y que muchas personas que todavía a veces no conocen porque no saben sus principios, ¿verdad?, de su fundamento de su iglesia, puesto que hay gente que es católica, puesto que se va a tomar el tema del catolicismo, porque se va a hablar de la religión. Entonces, yo quiero decir que muchas de las personas no saben en realidad su creencia, porque muchas de las veces las personas, yo le digo porque yo conocía familiares míos que ellos se dicen ser católicos, pero que en realidad no saben qué es qué es catolicismo, ¿verdad? O sea, que no conocen a fondo su doctrina. Son católicos por tradición. Son católicos, yo les digo, bueno, ¿por qué son católicos? Dice, no, porque es la herencia que nuestros padres nos dejaron. Entonces, no es puedo decir, una religión que sea por convencimiento, ¿verdad?, sino que está implantada. Entonces, como implantada que es y que está, entonces no conocen en realidad su doctrina, no conocen sus principios. Entonces, para eso son estas pláticas, para dar a conocer a la gente, ¿verdad?, y que conozcan, dijo el apóstol San Pablo, para que todos conozcan la verdad y vengan al conocimiento, ¿verdad?, que vengan al conocimiento de la verdad. Para eso los invitamos a que nos escuchen un momento, y lo cual nos da alegría y pues contento, ¿verdad?, de que las personas nos escuchen para hablar de estos temas. Pues ahí está la invitación de los panelistas, y también tenemos entre nosotros a otro de nuestros panelistas, que es el hermano Luis. Hermano Luis, la paz del Señor y bienvenido. La paz del Señor, hermano Isaías. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Así como expresaron mis compañeros, vamos a tener hoy el gusto de estar un momento con ustedes
platicando estas cosas. Decía mi compañero Tello, de estas personas que se dicen ser católicas. Muchas de las veces las personas se dicen ser católicas porque yo lo miro en mi familia y de ellos dicen que son católicos porque mi madre y mi padre me dijeron. Entonces ellos no tienen esa convicción de la realidad. Por eso nosotros hoy en esta noche pues los queremos invitar a que se tomen un poquito de su tiempo y nos escuchen para que ustedes vean la diferencia y la realidad, la historia, el cual hay en esa iglesia. Muy buenas noches. Bueno, pues ya escucharon a las personas que están con nosotros. Le damos las gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Bueno, el tema de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante, porque en ese tema radica la veracidad de lo que se predica en la iglesia. Estamos hablando de lo que es la infalibilidad pontificia, papal o de los papas, como ustedes le quieran llamar. Es un término un poquito, pues en ocasiones no muy mencionado, ¿verdad? Y en ocasiones un poco difícil de pronunciar si no estamos, pues, familiarizados, ¿verdad? Con este término de infalibilidad o alguien que es infalible. Pero básicamente es una doctrina de la Iglesia Católica en la cual se enseña que el Papa o Romano Pontífice, cuando él habla como Pastor Supremo y enseña sobre religión, sobre moral, su doctrina que él predica no contiene errores y es revelada por Dios y por lo tanto debe ser creído por los fieles. A esta forma de predicación o de enseñanza se le llama ser infalible porque no puede contener errores, y al hecho de que lo hace como Pastor Supremo con toda la autoridad y hablando a la Iglesia Universal se le conoce como hablar como ex cátedra, o sea, fuera de la cátedra de San Pedro. Así lo manejan ellos, son términos de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es a grande rasgo lo que es la infalibilidad. Si tomamos unas definiciones pues un poco más textuales de lo que dice el diccionario o lo que dicen algunos de sus libros, por ejemplo, podríamos encontrar que el Diccionario de Historia de la Iglesia, página número 576, dice lo siguiente: doctrina católica romana según la cual los concilios ecuménicos de obispos y el Papa, cuando habla ex cátedra, están inmunes cuando enseñan sobre fe y la moral. También podemos tomar otra definición de otro libro, que es el Manual para el Católico de hoy, página número 29 y 30. La inhabilidad que tiene la Iglesia de errar sobre los puntos básicos de la enseñanza de Cristo. La enseñanza de la Iglesia tiene un aspecto sacramental, dicen ellos. La enseñanza es solamente por conducto del Papa. El Papa posee la habilidad de no equivocarse cuando habla de esos temas. Esto, decimos, son definiciones que de alguna manera de los libros hemos tomado. Y también nosotros podríamos seguir hablando de otras definiciones que están también en línea, ¿verdad? Escritas por la Iglesia romana. Pero básicamente decimos nosotros, eso es la facultad que tiene el Papa de hablar sin equivocarse, de enseñar cosas divinamente reveladas por Dios, pero que están sujetas a condiciones y sujetas a términos y sujetas a ciertas condiciones que se deben de cumplir para que ellos reconozcan que dicho dogma, que es una verdad para ellos revelada por Dios, tenga validez. Eso es la infalibilidad pontificia. En ese tema vamos a platicar también si realmente existe, porque aunque ya mencionamos que es lo que ellos enseñan, que es este dogma, también debemos de entender que esto pues lo aplican como algo tan importante que decimos que es la base de su doctrina. Pero vamos a ver si esto en realidad es así, o sea, si realmente es de Dios esta doctrina y si realmente el Papa le pertenece o tiene dicha capacidad o dicha habilidad que es el de hablar sin equivocarse cuando habla de religión. De eso vamos a estar platicando para que se quede con nosotros. Vamos a hablar
de cómo, de un poquito acerca también de la historia, ¿verdad? De cómo surgió este dogma, porque aún este mismo dogma de la infalibilidad asume para sí mismo ser infalible. Algo que también en ocasiones se ha oído, por ejemplo, hasta hay un refrán que así lo dice: un remedio infalible es algo que no falla, es algo que no se equivoca, algo que es certero, o sea, que va 100% con esa confiabilidad que realmente es así. Entonces, quédese con nosotros, estamos hablando de lo que es la infalibilidad pontificia, y el día de mañana usted, como usted conoce, podrá llamarnos a los teléfonos área 714-602-8354. Es muy importante el tema el que se va a abordar para todos aquellos que pues estén dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y más solamente que escuchen. No les estamos diciendo tienen que negar o tienen que salir. No, la propia palabra es la que nos dicta hacia dónde ir, por lo cual solamente les informamos, porque es este programa es un programa informativo para todos aquellos que desean aprender más de sus propias raíces, porque la doctrina católica resulta ser compleja para muchos, o casi en su totalidad de su membresía, puesto que hay muchas cosas que se hablan pero que no se entienden, y mucho menos se explican. Entonces, cuando se habla de infalibilidad pontificia, es decir, que el Papa, cuando habla ex cátedra, como ellos textualmente lo ponen, más fácil decirlo, cuando habla doctrina, cuando habla palabra de Dios, dicen que es infalible. En realidad, como el apóstol Pablo decía de sí mismo, dice que él había sido constituido predicador, apóstol y maestro. Entonces, en esto estamos viendo que ellos, o sea, los que se dicen ser, en este caso el apóstol Pablo no es de que se decía, sino que escrituralmente estamos comprobando que él a sí mismo dice que él fue puesto como predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. No así de los papas, porque incluso ellos mismos dicen en sus declaraciones, si hablamos de que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, para que alguien no se pueda equivocar, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque también el apóstol Pedro, ¿verdad? Él también lo decía, que toda escritura fue revelada, ¿verdad? Inspirada por Dios a santos hombres. Entonces, aquí entre nosotros, miren, tenemos bastantes libros. Uno de ellos, que es, por decirlo así, la Constitución de la Iglesia Católica, es el libro del Magisterio de la Iglesia Católica, y hay muchos otros libros que ustedes pueden encontrar escritos por hombres dentro de la Iglesia Católica, pero que no podemos comprobar la veracidad de los mismos cuando hablan de doctrina, porque cuando nosotros nos referimos ya, en que lo vamos a hacer, ya nos vamos a referir directamente a las doctrinas que los papas como jerarcas de la Iglesia han enseñado. Estas mismas nos van a arrojar si fueron infalibles al enseñarlas o estaban equivocados, y las mismas escrituras nos los van a demostrar. Aquí nada más por leer un poco de lo que ellos mismos ponen, dice en la página de católico.net, ustedes lo pueden corroborar por ustedes mismos, dice: porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro. ¿Y por qué ellos dicen no les fue? Porque no pueden comprobar que son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, los sucesores de Pedro, ¿quiénes son? De acuerdo a la Iglesia Católica, los papas. Entonces, a los apóstoles sí les dijo el Señor Jesucristo. Les dijo que subieran a la parte alta y que no se fueran de allí hasta que no fueran revestidos del Espíritu Santo. Porque dice, os enseñará todo. Es decir, refiriéndose a sus apóstoles. Pero ellos mismos, ¿verdad?, están aquí haciendo la declaración que el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro.
a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu puedan preservar incolume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Y esto es el punto vertebral de este tema, que si tú adoptas o crees en alguna de las doctrinas enseñadas por algún papa como un dogma de fe y la escritura lo desmiente, entonces número 1, no son infalibles. Número 2, la doctrina no es de Dios. Y número 3, todo aquel que la cree, lejos de estar en salvación, está en condenación, porque las escrituras la llaman como doctrina de demonios, ¿verdad? Entonces, le doy la oportunidad aquí a mis compañeros, porque en realidad en el diccionario, la definición más sencilla de infalibilidad es imposibilidad de equivocarse. Entonces ellos, al constituir como dogma, porque esto es un dogma, ya en el siglo XIX, en 1870, más claros, al constituir como dogma la infalibilidad pontificia, quiere decir que siempre que hablan ellos en materia de fe, no se pueden equivocar. Pero vamos a comprobar eso a lo largo de nuestro programa. Mira, me gustaría, ¿verdad?, comentar al respecto, porque hablamos que la infalibilidad papal se refiere tanto a cuando se abordan temas doctrinales como también temas morales. Y actualizándonos un poco a estos tiempos y por los eventos y acontecimientos que en las noticias hemos visto, donde lo hemos mencionado varias veces, que la Organización de las Naciones Unidas en la defensa de los derechos de los niños daban una serie de recomendaciones a la institución como institución de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde miraban y los encontraban pues que habían fallado en proteger precisamente los derechos de los niños por las reglas, cómo ellos se dirigen, ¿verdad?, en cuanto al trato que tienen con los niños, hablando de los sacerdotes, y miraron que había muchas fallas y daban muchas recomendaciones para que la Iglesia Católica protegiera la integridad de los niños, y de lo cual el Vaticano tomaba nota, decían ellos, y que tomarían en cuenta lo que les estaban recomendando. Y hasta incluso siguieron diciendo después que habían hecho muchos cambios, tanto que los cambios que ahorita en estos tiempos ya habían implementado, decían ellos, y de esto se holgaban y decían, ahora, hoy por hoy, dentro de la Iglesia Católica es una de las instituciones más seguras para los niños, por las medidas que se tomaron para proteger. Pero ¿qué pasó antes? Quiere decir que no están reconociendo que en su dirección, que obviamente viene de al más alto nivel, que es el Papa, porque es el que dirige la Iglesia Católica, ¿verdad?, que pone las reglas de cómo se deben de seguir las instituciones, pues está reconociendo que se equivocó, que lo que ordenó primero, lo que instituyó, fue lo que causó que tantos miles de abusos a niños se llevaran a cabo. O sea, hubo una mala administración, reconocen sin decir lo que se equivocaron. Y estás hablando de un punto que es de los abusos sexuales. Pero estaba tomando una nota y nos podemos ir a cosas más. Comentaba con los compañeros cuando veníamos en camino y veníamos platicando del tema, ¿verdad?, de cómo una ocasión de un papa, ¿verdad?, de nombre Moroso, que el papa que le sucedió a él después de que él murió, dice que cuando murió mandaron desenterrar su cadáver, el cual ya tenía 9 meses de que había sido enterrado, había en estado de descomposición. El papa que lo mandó sacar, se dice, es Esteban VII. Entonces lo manda a sacar de la tumba después de 7 meses, lo manda a poner en un juicio, en una silla, y ahí lo comienza a enjuiciar, lo comienza a acusar, y le dice al cadáver, defiéndete de lo que se te acusa. Entonces yo pregunto, ¿verdad?, cualquier persona que tenga uso de razón, ¿puede un muerto ser enjuiciado? Y peor, ¿puede un muerto defenderse? Pues lo que este papa hizo, y es alguien que no se puede equivocar. Yo creo que cualquier persona con un poquito de razonamiento lo encontraría absurdo. Entonces yo pregunto, compañeros, ¿verdad?, ¿encuentran infalibilidad? ¿De ver a los papas no se equivocan? ¿O la historia nos dice todo lo contrario? Que ha habido, ¿verdad?, aberraciones que
pues no se pueden ocultar porque ahí están. No se nos olvide que el mismo Juan Pablo II, en su tiempo de jerarquía, él mismo públicamente pidió perdón por los pecados cometidos en el pasado por la Iglesia Católica y mencionaba la Inquisición, el Holocausto. Y ustedes pueden ahí confirmar una serie de cosas por las cuales él pedía perdón. Es decir, él mismo está declarando que la infalibilidad dentro de la Iglesia Católica en sus jerarcas, pues es equivocada. Ahora, partiendo desde la fecha en el que se constituye como dogma la infalibilidad, ¿qué pasó antes de que se instituyera como dogma? O sea, en 1870 se instituye en el Concilio Vaticano I el dogma de la infalibilidad pontificia. Es decir, de ahí para adelante queda ya instituido que el Papa no se equivocaba en materia de fe. Y antes, porque si nosotros hacemos cálculos, hay un total de más de 200 papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, y su lista ustedes la pueden verificar, y nada más un número de muy reducido, menos de 70 papas han sido llevados al altar, es decir, han sido canonizados, es decir, han sido proclamados como santos. ¿Y los demás? Entonces, son preguntitas que a ti como católico te corresponde hacer y te corresponde averiguar, porque todos ellos en su mayoría han tenido en su haber alguna reforma en la doctrina o alguna doctrina supuestamente revelada por Dios, en la cual tú te debes de poner a pensar, bueno, verdaderamente son infalibles, verdaderamente lo que ellos enseñan no se puede reformar, no se puede desmentir, y es lo que Dios quiere para nosotros. Son preguntitas que te dejamos ahí para que tú te vayas involucrando en el tema. Así es. Y lo importante aquí también es de que entendamos que cuando se refiere a infalibilidad, no es tanto al no equivocarse como persona, sino al no equivocarse cuando definen algo sobre doctrina, moral o fe y costumbres. Pero parece algo curioso que también ellos usan esta forma de infalibilidad como a su conveniencia, cuando les conviene y cuando quieren usarlo, porque ellos mismos han definido que para que sea algo infalible ocupa requisitos que ellos mismos ponen, pero para justificar lo que ellos han hecho en el pasado. Por ejemplo, una de las personas que estaban a cargo del Concilio de Roma, donde se define este dogma de la infalibilidad, manifestó que si iban a declarar infalibles al Papa en turno, que era Pío IX, o si él mismo se iba a declarar para sí infalible, tenían que de alguna manera pues declararlos a todos como infalibles, porque todos de alguna manera eran sucesores de Pedro. Pero ¿qué iba a pasar con todas las cuestiones, como lo que contó nuestro hermano Germán, del Papa Formoso, que lo desentierran y que lo vuelven a juzgar y que lo hallan culpable y lo arrastran por toda la ciudad y después arrojan su cuerpo al río Tíber? Y situaciones como cuando un papa condena a Juana de Arco por bruja y después a los años otro la canoniza y la hace santa. Cuestiones como estas decían, bueno, ¿cómo puede ser que un papa dijo esto y llegó otro y lo cambie? Pero eso nos da la razón también de que, decían ellos, no son dirigidos por el Espíritu Santo, y al no ser dirigidos por este Espíritu que viene de Dios, están sin dirección, al menos sin dirección de Dios. Y es por eso que también ellos pues obraban de esa forma, se conducían de esta manera, hasta el día en que ellos quisieron hacerlo de esta forma. Pero repito, muchos dicen y tratan de justificarse, no, es que en aquellos años las declaraciones del Papa no eran infalibles, por eso es de que dicen ellos tienen errores. Pero si así es, como ellos dicen, que aquellas doctrinas tienen errores porque no fueron declaradas infaliblemente, porque todavía dicho dogma no era anunciado,
Entonces, ¿qué hace la iglesia creyendo cosas que no son infalibles? ¿Cómo la iglesia católica ha venido creyendo doctrinas que no han sido pues declaradas como dogmas de fe, aunque sí lo han sido? O sea, realmente si vemos la historia, sí han sido declarados como dogmas de fe y como cosas que realmente proceden de Dios, aunque no llevaban el término de infalibles, que esa es una etiqueta que le pusieron solamente después. Pero si tomamos en cuenta las palabras que ellos dicen para justificar los errores del pasado, o es que aquellas declaraciones no fueron hechas infaliblemente, entonces quiere decir que la mayoría de la doctrina, porque si nos ponemos a estudiar, nos daremos cuenta que a partir de la fecha de 1870, cuando se define la infalibilidad pontificia, ya la mayoría de la doctrina católica estaba ya expuesta, ya estaba definida. Y en ese concilio pues se definen todavía los 5 dogmas pontificios, y posteriormente se define solamente ya como un dogma, dicen ellos, oficial, lo de la asunción de María al cielo, o sea, 80 años después. Pero la mayoría de la doctrina ya estaba definida, ya estaba enseñada, ya estaba practicada y creída por los fieles por muchos siglos. Entonces ahí nos encontramos en una contradicción de que si ellos dicen, no, es que aquello no fue verdad o tiene algunos errores porque no fue declarado infalible, entonces la iglesia por siglos y siglos estuvo creyendo en doctrinas que no son de Dios. Y si comparamos las que son después de dicha fecha, pues también nos damos cuenta de que no son infalibles tampoco, porque se oponen a la voluntad y a la doctrina apostólica y cristiana. Pero lo más sorprendente es que ellos tratan de de alguna manera de justificar las cosas tratando de darle infalible a un término, o sea, a una doctrina cuando les conviene y cuando no. Por ejemplo, hay una frase que se oye mucho entre los sacerdotes que dicen, mira, en el templo soy el sacerdote, tengo mi sotana, tengo mi estola con la que confiesan, pero ya cuando salgo yo del templo, de la parroquia, de donde yo esté, del templo o donde quiera que yo esté, ya soy como un hombre normal. De manera que si me ven tomando, pues no se escandalicen, porque allá estoy tomando no como sacerdote, sino como un miembro más. Si me ven haciendo algo malo, no soy el sacerdote. Escandalízate si me ves con mi sotana haciendo cosas malas. Queriendo, entonces, como la infalibilidad juega un papel similar. Mira, allá puedo decir yo tontería, lo que tú quieras, pero nomás digo, pues no lo dije como infalible y se acaba el problema. Pero lo que ya yo digo como infalible, o con toda mi autoridad, y tomando el cargo de pastor supremo, y anunciándolo a la iglesia, y todo eso que son que las razones que son o condiciones para que algo sea infalible, entonces sí. Pero si lo analizamos también nos daremos cuenta que no. Como que si la infalibilidad fuera una camisa que te quitas y te pones. Me la pongo ahorita, me la quito después. La uso ahorita, ya no lo uso después cuando me conviene o me convenga. Porque también decía nuestro hermano Germán, vemos las noticias y nos damos cuenta de cómo en los medios realmente hacen mucha publicidad a lo que los papas de turno dicen. Y si hablamos de Francisco, ni se diga. Y yo solamente quiero mencionar un solo ejemplo de los más recientes de la semana pasada. Salen los noticieros, impactante revelación del Papa Francisco. No se pierda sus palabras y dan la hora en la que van a sacar la nota. Y luego la gente pues de alguna manera pues se intriga, a ver, pues qué diría el Papa Francisco. Y luego te das cuenta que dijo, y esto lo dijo la semana pasada, repito, pues ahora las mujeres pueden darle o amamantar o dar pecho a sus hijos en un lugar público. Está permitido, les doy permiso. Esas son las declaraciones que dijo el Papa Francisco la semana pasada. O imaginemos cuando dijo de los marcianos, que los podía bautizar o que estuvieran verdes, y la gente muy sorprendida que espera realmente algo pues sorprendente, que el Papa va a hablar y que dijo un mensaje muy importante para el mundo, y sale con cada cosa. Digamos, a esas cosas realmente se le pueden llamar doctrina de Dios. O cuando se le ocurrió decir tantas cosas que ha dicho, ¿verdad? Pero es nomás poniendo como un ejemplo y lo más reciente. Oye, que César, ya está permitido que una mujer dé de pecho en algún lugar público sin que sea considerado como una falta a la iglesia. Y ahorita estás hablando tú, fíjate, yo en 1983, 84, allá en Michoacán estuvimos trabajando en
¿cómo se llama? Un seminario. Entonces, el trabajo de esa ocasión, había que demoler todo y construir otra vez todo nuevo. Entonces, todo lo que estábamos trabajando ahí, nos encontramos con unas sorpresas sorprendentes, unas aberraciones. Encontramos cuerpos de bebés pequeñitos. Entonces en esa ocasión había compañeros que ellos habían metido al seminario porque según ellos querían ser sacerdotes. Entonces nosotros los que estábamos ahí trabajando les preguntábamos a ellos en confianza, y nos contaban todas las aberraciones, las porquerías que hacían los sacerdotes con las monjas. Y mi pregunta es, ¿eso es lo que les enseñan los papas? Ellos dicen que son infalibles y morales. Entonces, bueno, hay mucha información que como lo que nos está contando nuestro hermano Luis, pero vamos a ir ahorita a nuestro intermedio de este programa. Tenemos todavía mucha información, como lo repito, para que se quede con nosotros. Estamos hablando del tema de la infalibilidad pontificia. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo, o bien 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Nosotros Conversamos. Es un placer nuevamente, ¿verdad? Y una alegría estar con ustedes en este programa, hablando sobre este tema, ¿verdad? Sobre la infalibilidad papal. Bueno, pues que antes de empezar nuevamente nuestro tema, quisiéramos agradecerle a todos aquellos que nos mandan sus comentarios, ¿verdad? Y que participan con nosotros por medio del internet, ¿verdad? Por medio de nuestra página, ¿verdad? Recuerden que el día de mañana también estarán las líneas abiertas para que nos llamen, para que nos hagan su comentario acerca de este tema muy importante que nosotros estamos hablando. Estamos hablando acerca de la infalibilidad papal. Si verdaderamente, como la Iglesia Católica lo manifiesta, que desde el principio, ¿verdad?, de
de la iglesia, cuando según ellos el Señor establece la iglesia, existe la infalibilidad papal, porque porque tuvo que haber un concilio años más adelante, o digamos siglos más adelante, para poder ratificar esto, si ya lo tenían. ¿Cuál fue el propósito? Como bien lo decía César, fue para justificar algunos errores, fue para justificar algunas aberraciones, fue para justificar algunas mentiras, algunas acciones. Bueno, pues usted considérelo, querido Radio Escucha. Aquí los hermanos tienen bastante información y bueno, pues continuamos nuevamente, ¿verdad?, con nuestro tema, hermano, adelante. Aquí hay una pregunta que ellos mismos se hacen para poderse contestar ellos mismos en sus propios escudos. Dice, ¿qué realmente es la infalibilidad papal? Y nosotros estamos aquí tomando esta pregunta de la página católica, católico.net, en donde ustedes se van a dar cuenta de que ellos dicen y hacen la división o hacen la diferencia, que el Papa no es infalible las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los meses, todos los años, solamente cuando habla con autoridad. Es decir, cuando toma su autoridad para hablar o para enseñar alguna doctrina, ellos lo ponen cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla con autoridad, es cuando realmente ejerce el oficio como pastor y no hay o no puede haber margen de error en lo que él dice. La realidad de las cosas es que esto no es más que un escudo para decir, bueno, es que cuando está en el comedor y habla de la palabra de Dios, pues se puede equivocar, o cuando anda en la calle, o cuando está hablando en algún sermón, pero cuando está hablando ex cátedra es el único momento en el que no se puede equivocar. Y esa manera de que para que todos aquellos que le reconocen como su santidad, ellos hacen la aclaración de que es infalibilidad y no impecabilidad. Es decir, que ellos dicen que cuando se le llama su santidad es tan solo un título honorífico, no es de que lo sea. Entonces dicen ellos, porque si fueran en realidad todos los papas inmediatamente después de su muerte fueran declarados santos. Y la realidad de las cosas es que de los 260 papas que hay en la lista, nada más 69 de ellos se han canonizado. Entonces, ¿cuál es el escudo de ellos? Miren, si el Papa da una declaración o lo hace por escrito a alguna revista o en algún periódico, allí se puede equivocar, queriéndote decir que bueno, si más adelante él dice, ¿saben qué? Pues esto no estuvo bien, no hablé ex cátedra, no era infalible en ese momento, esto no se toma en cuenta. Pero la realidad de las cosas es que los verdaderos hombres de Dios son santos desde antes de su nacimiento. Y todo lo que hablan, todo lo hablan, no solamente lo hablan para ver, sino lo hablan porque ellos son dirigidos por el Espíritu Santo toda su vida. Por eso el rey David hacía una petición, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El apóstol Pablo hacía la invitación, que todos lo imitáramos a él, así como él imitaba a Cristo. Y cuando él hace esa invitación de imitarlo a él, no dice, nada más imíteme cuando hablo la doctrina. Claro. Habla en una imitación en su vida, ¿verdad? En su vida aún ordinaria, aún común. En la palabra pues no se diga. Dice que el Señor era poderoso en obras y en palabra. Es decir, el Señor Jesucristo toda su vida, todo el día, todos los días de su vida fue santo, y todo lo que hablaba era acorde a lo que el Espíritu de Dios le inspiraba. Entonces, cuando ellos quieren hacer la diferencia de que el Papa solamente es infalible cuando habla ex cátedra, cuidado, porque solamente es un escudo que ellos quieren decir. Es que todo lo demás que hacen mal, pues no eran cuando ellos tenían su... César, si me permites, para no dejar ese punto, ¿verdad? Antes de que vayamos a otro, de que dicen que se puede equivocar en un comentario que esté dando el Papa, siempre y cuando no esté en ex cátedra, ¿verdad? Pero que cuando toma ese lugar, o cuando está hablando a la iglesia ya doctrina, que toma ese lugar de ex cátedra, no se equivoca, es infalible. Es el comentario que encuentro en una página que se llama
en español sipse.com. Dice: salvación a los ateos. Una de las novedades que trajo Francisco es en una misa, o sea que está hablando fe, en una misa, hablando el Papa, en una misa diaria a las 7 de la mañana en un hotel del Vaticano, a la que son invitados grupos e individuos. Francisco pronuncia homilias en esas ocasiones, cuyo contenido es resumido por la radio del Vaticano. El 22 de mayo causó confusión cuando dio a entender que los ateos podían ser salvados. Según las enseñanzas de la Iglesia Católica, considera que solo los católicos pueden salvarse, pero en su homilia Francisco dijo: el Señor nos ha redimido a todos con la sangre de Cristo, a todos nosotros, no solo a los católicos, a todos, Padre, incluso a los ateos, incluso a los ateos. Y después la Iglesia Católica saca un comunicado donde dice que el Papa no dijo que los ateos se pueden salvar, pero sí lo dijo, y quedó grabado. Entonces, ¿se equivocó? ¿O cómo le van a poder de ahí, verdad, acomodar? Sí, tenemos que analizar y tenemos que ser, con la ayuda de Dios, sensatos, ¿verdad? Querido Radio Escucha, te invitamos a que seas sensato, a que pongas a pensar tu mente con la ayuda de Dios y de veras veas. Primero vamos a analizar el punto que la autoridad papal o la investidura papal es vitalicia. ¿Qué quiere decir? Que desde que la toman, desde que se la entregan, es hasta el último día de su vida, ¿verdad? Eso quiere decir que la autoridad todo el tiempo la tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que para hablar como autoridad, como representante de Dios, en ciertas ocasiones se le pueda creer, se le tome como verdadero lo que dice, como infalible, y en ciertas ocasiones no, según la conveniencia? O sea, si es un hombre de Dios todo el tiempo tiene el poder. Desde que el Señor les dice a los apóstoles, ¿verdad?, que esperaran, porque iban a ser cubiertos por el Espíritu Santo, ¿verdad? De ahí en adelante, en todo momento, ellos hablaron con autoridad y toda su palabra fue doctrina. Si verdaderamente así fuera, y lo digo enfáticamente, si verdaderamente así fuera con el Papa, ¿verdad?, que se dice ser, ¿verdad?, el representante de Dios en la tierra, ¿verdad?, también tendría que ser de la misma manera. Porque solamente cuando se resbalan o se equivocan en una palabra que no es conveniente para ellos, no, pues es que no estaba hablando ex cátedra. Ahora, hay un ejemplo muy claro, el que estaba diciendo Germán. Porque en una misa se supone que está hablando ex cátedra, con toda su autoridad. Cuando está pronunciando una homilía, está hablando con toda su autoridad. Resulta que ciertos fragmentos de lo que menciona sí son con autoridad y otros no. Entonces, es necesario que tú como creyente te pongas a analizar si verdaderamente es este dogma de la infalibilidad, es una cosa, digo, doctrinal, es algo de Dios, y si verdaderamente el que supuestamente la tiene es de Dios. O sea, nosotros te invitamos a que nos busques, a que nos llames, a que pongas atención en nuestros intermedios, ¿verdad?, en las direcciones de nuestros templos, para que vayas. Te invitamos a que asistas, a que preguntes. Tienes la libertad de preguntar, ¿verdad? Porque en este tiempo, queremos decirte que en este tiempo existe la verdadera iglesia del Señor, la restauración de la primitiva iglesia del Señor Jesucristo, y verdaderamente esta iglesia tiene un nombre de Dios, que Dios estableció como a los apóstoles. Ahora en este tiempo también le ha placido establecer un apóstol en su iglesia, porque si no, no sería iglesia del Señor. Entonces te invitamos para que vengas, para que escuches su palabra, para que lo conozcas, para que veas que en esta iglesia es la iglesia del Señor, donde está el Señor y donde está la autoridad del Señor, donde verdaderamente el que la dirige va instruido por el Espíritu de Dios. Estas cláusulas que ellos ponen, porque pues eso es lo que son, cuando formalizan estos dogmas, ponen entre paréntesis muchas cosas, que da base o pie a que pensemos que hay algo ahí que está escondido, que se va a encontrar. Cuando ellos dicen que el Papa es infalible tan solo cuando habla de fe y de moral,
quiere decir que en lo demás no es infalible. Y esto, mirando en su propia historia de ellos, se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando el Papa condenó a un científico por descubrir lo más sencillo que ya estaba escrito hasta en el libro de Job, porque Job dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, y aquel círculo y aquel científico descubre esto, pues ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo el Papa? Lo condenó como hereje. Pero ¿qué dicen acerca de esto? Dicen, eso no era fe ni era moral, porque cuando habla de ciencia, o cuando habla de política, o cuando habla de economía o de deportes, allí el Papa no es infalible. Es por eso que les pongo esto, para que ustedes se den cuenta que sus cláusulas que ellos ponen, o sus entre paréntesis que ellos quieren enseñar, es porque ahí hay algo que no quieren que de alguna manera se mezcle y digan, pues ahí se equivocó. Y cuando nosotros descubrimos, ahí se equivocó, ellos te van a contestar, es que eso era de ciencia, o es que eso era o X tema. Pero en fe y en moral no se equivocan. Bueno, verdaderamente nosotros vamos a adentrarnos ahorita en lo doctrinal que ellos han enseñado como doctrina de fe, y que están más equivocados que incluso cuando hablan de ciencia o de deporte, porque en realidad mejor les fuera que no hablaran ni dijeran que fue inspiración de Dios y que son infalibles en esos temas, porque empezando, aún los apóstoles, ¿verdad? Cuando ellos hablaban, ellos no hablaban y decían, bueno, pues si ustedes lo quieren aceptar, ¿no? Ellos lo ponían como una doctrina, que aquel que de verdad quisiera alcanzar el perdón o la salvación, el apóstol Pablo decía, toda escritura es inspirada por Dios, toda, no deja cláusulas, no deja entre paréntesis, miren, esto sí, esto que hablo sí, y esto que hablé no, aún el apóstol Pedro también especifica y dice que los hombres fueron inspirados por Dios. Entonces, todos los escritos que encontramos en la Biblia son verdadera inspiración de Dios. Pero cuando nosotros nos referimos a lo que el Papa enseña como doctrina de fe, pues ahí ya nos vamos a encontrar con muchos topes. Porque empezando, muchos de sus dogmas que han enseñado, en el caso de los dogmas marianos, todos, desde el principio hasta el fin, van en contra de la palabra, de la doctrina de nuestro Señor. Porque desde que nosotros vemos que los templos son dedicados a María, desde ahí estamos empezando a mirar de que no son dedicados a Dios, porque el nombre es el santuario mariano, la catedral, la basílica, o como tú le llames, son muchos de ellos dedicados a María, a Pablo, a Pedro, a Juan, menos a nuestro Dios, y desde ahí ya es una garrafal equivocación que han tenido los papas al permitirlo. Un comentario nada más brevemente, compañeros. Hablaba, ¿verdad?, que dice que cuando hable de fe o cuando hable de lo moral no se equivoca. Un comentario que dio el Papa también, que en el Universo, en internet lo pueden encontrar, dijo este comentario: yo pregunto si es moral o si es lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Dijo él: el que insulte a mi madre merece un puñetazo. Yo pregunto, ¿Cristo enseñó así, hermanos? ¿O Cristo enseñó algo diferente? Porque lo que miramos de los apóstoles y lo que miramos de Cristo es que él enseñó a contestar con agresión, sino siempre fue al contrario, ¿verdad? Fue humilde, fue pacífico. Aún con su enseñanza de poner la otra mejilla, si te golpean pon la otra, si te piden llévalo más lejos, si te quieren dales. Pero fíjate el comentario que dice, esa es la moral que el Papa tiene: el que insulte a mi madre se merece un puñetazo. Y viene esto a algo todavía más trascendental. Mis compañeros sabrán, ¿verdad?, de lo que pasó allá en Francia con esta publicación, esta revista satírica, donde por publicar una caricatura de el profeta del Islam, Mohammed, pues estas personas de esta religión, o unos, vamos a ponerlo, terroristas, para no decir que las personas de la religión lo hicieron, dieron muerte a varias personas, fueron y asesinaron a como 14 personas de esta publicación.
Y el Papa hizo un comentario. Y en ese comentario muchas personas aquí en este país de Estados Unidos están indignadas. Porque nosotros que vivimos en Estados Unidos y que venimos de otros países, sabemos que para los americanos la libertad de expresión y la libertad de sus derechos de manifestarse, de expresarse, lo tienen por encima casi de cualquier otro derecho. Donde nadie puede decir, esto sí puedes decir y esto no. Pero el Papa, en lo que él piensa correcto, esto es lo que él dijo, dice, no se debe, dice, no se puede insultar la fe del Islam. Pero yo pregunto, ¿realmente tiene el Papa autoridad para decir esto? ¿Y qué piensa? ¿Quién es el Papa para decirle, por ejemplo, a un cristiano, a un budista, a cualquiera, o un ateo, y decir él no se puede insultar al Islam? Cualquier persona en Estados Unidos tiene la libertad y el derecho de opinar lo que quiera, porque hay libertad, bien o mal, que hay consecuencias, pero él dice no se puede. La libertad, dice, y luego agregó, la libertad de religión ni la libertad de expresión deben de ser utilizadas para ofender a los demás. Pues es cierto, ¿verdad? Pero a la vez cualquier persona tiene la libertad de expresar lo que cada quien quiera expresar. De otra manera seríamos censurados en todo lo que dijéramos. Este programa no pudiera existir porque no pudiéramos hablar más de la Iglesia Católica y de todas sus aberraciones que dicen. Por el contrario, ¿verdad? Creo que hay esa libertad y que es un ejercicio que estamos ejerciendo aquí en este programa. Pues sí, pero en realidad no hablamos mal, nomás decimos la verdad. Pero continuando con el tema que estamos diciendo de la infalibilidad, decimos, ellos lo manejan de alguna manera a su conveniencia, lo repetimos nosotros otra vez. Y en la página nuevamente de catholic.net hay una parte donde dicen ellos, nomás para que veamos, nos demos cuenta de lo que están diciendo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho acerca de esta declaración papal, se considera infalible, solo se ha invocado oficialmente dicha infalibilidad en 2 ocasiones. Las declaraciones de estos últimos dogmas marianos son la Inmaculada Concepción en 1854 y la Asunción de María en 1950. Eso es lo que dicen ellos, que son al fin y al cabo creencias aceptadas ya por la primitiva iglesia. Los primitivos ortodoxos comparten también estas creencias, aunque rechazan como dogmas porque no se aceptan la autoridad del Papa. Bueno, aquí queremos hacer un comentario nosotros. Dicen ellos que en esos dogmas se usó la infalibilidad, pero curiosamente la Inmaculada Concepción es definida 16 años antes que la infalibilidad misma, o sea en 1854, y luego la infalibilidad es en 1870. ¿Cómo podía definirse infaliblemente un dogma antes de que se dijera que el Papa es infalible? Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero dicen también, después de 1870 solamente una vez se ha usado la infalibilidad, y es para decir lo de la Asunción de María, 1950. Y ponen por ejemplo a Juan Pablo II. Juan Pablo II, por poner un ejemplo, fue Papa durante 27 años y gobernó la iglesia estupendamente, pero sin la necesidad de usar ni una sola vez su infalibilidad. O sea, quiere decir que cuando quitó el limbo, pues no usó la infalibilidad. Cuando hizo muchas reformas a la canonización, no usó la infalibilidad. Y por eso hay tanto error entonces, basados conforme a lo que está diciendo esta página, que en realidad, pues si no se ha usado la infalibilidad, entonces ¿para qué la definieron? Se imagina, si Juan Pablo II gobernó 27 años y nunca la usó, Benedicto nunca la ha usado, Francisco nunca la ha usado. Pues ellos ponen sus propias ideas. Tanto tiempo que se tardaron para definirla. Y para que no mal la hayan usado, según el artículo aquí, 2 veces. Y los papas después de ellos casi no lo han usado, porque Juan Pablo no lo usó, Benedicto no lo usó. Y Francisco, pues para que no lo critiquen, pues no ha dicho que hasta ahorita una declaración infalible. Y es que ellos mismos dan la estadística de que en 1900 años solamente se ha usado 2 veces. Es para que ustedes se pongan a pensar. La Iglesia Católica tiene una gama amplia de doctrinas. Y si en 1900 años la infalibilidad
solamente se ha usado 2 ocasiones para definir 2 dogmas, que fue el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción, pues todos los demás, ¿qué pasó? Es nada más para que tú te pongas a pensar en dónde estás parado y cuál es tu esperanza. Porque si en esos casi 2000 años, nada más en 2 ocasiones, aquel que se dice ser el vicario de Cristo, el representante, el embajador, nada más en 2 ocasiones ha utilizado este poder o esta autoridad, pues ¿qué pasa con todos los demás temas de fe que tiene dentro de la Iglesia Católica? Entonces, estamos ya verdaderamente aquí hablando de una situación triste, pero más que triste, de peligro para tu misma alma, para la salvación y para los que creen en todo esto. Mira, en 1870, cuando define la infalibilidad, define otros 4 dogmas pontificios, que son la sucesión, el primado de Pedro. Esos dogmas quiere decir entonces que fueron definidos por el mismo Pío IX, pero si no fueron definidos con, valga la redundancia, con la infalibilidad, porque siempre después de cada dogma ponían la frase que es muy común: si alguno de ustedes no acepta esta definición, va a ser anatema. Y si pensamos que entonces las declaraciones pasadas no son infalibles, ¿por qué defienden tanto, por ejemplo, la maternidad divina de María, que lleva los mismos elementos que un dogma infalible debe llevar? Porque lo definieron como un dogma de fe, lo impusieron a la gente. El que entonces pues no era papa, porque todavía no había papas, pero el que lo define, Celestino I, lo hace con toda la autoridad después de un debate que hubo por algún tiempo largo, y al final de cuentas lo imponen como revelación divina. Entonces, ¿qué ha pasado con todo? Por eso decía yo hace tiempo, la mayoría de la doctrina católica ya había sido definida en todos esos 19 siglos. Y si no fue definida infaliblemente, pues entonces tampoco es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿por qué defienden como si fuera de Dios? Esa es una grande pregunta que debemos de nosotros de contestar. Sí, pero también quisiera leerles para que ustedes miren la contradicción de los comentarios que la misma gente del catolicismo, los estudiosos del catolicismo, yo quiero mencionar en una página catholic.net, donde está hablando en sí de lo que no es la infalibilidad papal, ¿verdad? Ellos dan esta explicación. La infalibilidad papal no es una inspiración divina. Dice, muy por el contrario de lo que piensan muchas personas, la infalibilidad no significa que el Papa esté divinamente inspirado. Entonces aquí quiero que nos detengamos. Si la infalibilidad, según sus explicaciones de ellos, no significa que el Papa está divinamente inspirado, entonces ¿en quién estás confiando? Es un hombre común, es un hombre cualquiera. Entonces no podrían decir ni de chiste que es el sucesor de Pedro, si en el caso dado que fuera un sucesor, porque el apostolado, ¿verdad? La autoridad de Dios que Dios da a sus apóstoles no es por sucesión, primeramente. Y si, como dicen ellos, que la infalibilidad papal no significa que el Papa está divinamente inspirado, entonces tenemos que ponernos a analizar. Si no está divinamente inspirado, bueno, ¿para qué lo quieres ahí? Es el que dirige tu iglesia, es el representante de Dios en la tierra, es el vicario de Cristo, según, yo estoy mencionando los títulos que el catolicismo le pone. O sea, es el vicario de Cristo, es el representante de Dios en la tierra, es el sucesor de Pedro. Entonces, ¿cómo se atreven a decir, a otorgarle semejantes títulos cuando dicen que la infalibilidad papal no significa que el Papa está divinamente inspirado? Dicen, los apóstoles y los evangelistas recibieron solamente este don, y sus escritos son aceptados como palabra inspirada por Dios. Mas la Iglesia no afirma que el Papa esté inspirado o que reciba alguna relación divina, sino que todo la Iglesia lo establece por medio de los concilios. Y fíjese entonces, aquí ellos, pues, o sea, mire, dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron. Repito, dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si ellos mismos dicen en su artículo que el Papa no es inspirado por Dios, pues entonces esa profecía es de voluntad humana. Es decir, el apóstol Pedro decía que nunca la profecía fue traída por voluntad humana porque los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero si ellos dicen que el Papa no es inspirado por el Espíritu Santo, entonces lo que él habla es profecía humana. Definitivamente. Porque ellos dicen, según las palabras que están también agregadas en tal dogma, dicen, porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro, a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Lo esperamos el día de mañana en este su programa. Nosotros conversamos. Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga.